18. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con él la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Muy bien, una lectura muy interesante. Antes de predicar la palabra, traigo una imagen. Esta imagen está en la página de Facebook de la iglesia. Nuestro hermano Gabriel la colocó ahí. Si usted quiere verla un poquito más despacio y leerla, ¿verdad? Está muy interesante. Y voy a ocuparla esta tarde para hablarles del Evangelio. Vamos a comenzar. Todas estas cosas Cristo las hizo para nosotros. Comencemos con esto. Cristo me aceptó, ¿verdad? No fue tanto que nosotros lo aceptamos, sino que Él nos aceptó como hijos y nos adoptó en su familia. Nos adoptó, nos hizo hijos, nos redimió, es decir, que Él pagó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, en la cruz del Calvario. ¿Creen ustedes eso? Que todos sus pecados fueron castigados en el cuerpo de Cristo en la cruz. Pero muy poquitos creen ustedes. Yo me aflijo, yo me preocupo cuando bien poquitos creen eso, fíjese. Así que, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, Cristo murió por todos los pecados de todas las personas, de todos los tiempos. Y cuando un individuo, cuando una persona cree eso del Evangelio, ¿verdad?, que todos sus pecados fueron pagados en la cruz, obtiene la vida eterna por gracia. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y por qué repiten tanto eso? Porque Satanás es astuto. Usted, por su ocupación, por su vida agitada, no lee la Biblia. Es más, tal vez hoy algún predicador famoso que no predica el Evangelio. Entonces, esa semillita que el domingo se pudo haber sembrado en su corazón, Satanás la puede llevar, ¿verdad? Mire, el punto es este. Así como usted está absolutamente seguro que es un hombre o una mujer, así usted tiene que estar absolutamente seguro o segura que tiene vida eterna. No hay más. Eso es todo. Entonces, por eso es que lo repetimos porque, ¿verdad? Es una doctrina que el enemigo aborrece, que el enemigo la ataca,
Es más, algún familiar suyo, algún vecino va a decir que eso no es cierto, eso no es así. Gente que nunca ha leído la Biblia. Entonces, sigamos. Entonces, Él me aceptó, me hizo hijo, me redimió, me santificó, ¿verdad? Me dio de su Espíritu Santo. En el momento que creímos en Cristo Jesús, vino el Espíritu Santo a nuestras vidas. Eso nos constituye personas salvas, ¿verdad? Creímos y Él nos redimió, nos bautizó, nos habitó, ¿verdad? Entonces, el que no tiene el Espíritu de Dios, dice Romanos 8, que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Entonces, ¿se da cuenta? Así que nos santificó, nos vivificó, nos dio una vida espiritual, nos purificó todos los pecados, nos justificó, nos hizo justos ante Él, nos hizo reyes. Abilio Reyes, Giancarlo Rey. Dice 1 Pedro que Él nos hizo reyes y sacerdotes, porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, hermano, todas las verdades ahí están en el Nuevo Testamento, para que usted al leerlas, usted las crea, no es que son inventos míos. Así que nos hizo reyes, nos restauró, nos perdonó todos los pecados pasados, presentes y futuros. Nos limpió de nuestra maldad, nos sanó de la lepra del pecado, ¿entiendes? Y nos dio vida en abundancia y vida eterna. Nos libertó del infierno. Los que hemos puesto la fe sola en Cristo, jamás vamos a ir al infierno. Existe el infierno. Bueno, la Biblia dice que existe. Apocalipsis le llama el lago que arde con fuego y azufre. Ahí está, ¿verdad? Y nos dio paz, nos transformó, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos abrazó, nos amó y nos ama todavía. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Hay Santa Cena, tengo que predicar rápido. Solamente voy a predicar 2 horas ahora, ¿verdad? Como Santa Cena, nos vamos. Muy bien, estamos acá. En esta zona del Mediterráneo es donde el apóstol Pablo se mueve en su primer viaje misionero. Aquí, esta es Italia, aquí queda España, ¿verdad? Y vamos a ver más de cerca este mapa. Y Pablo salió de Antioquía, pasó por Chipre, llegó a Panfilia, Antioquía de Pisidia. Aquí estuvimos en Iconio en Iconio el domingo pasado. Hoy vamos a bajar de Iconio a Listra. Y el próximo domingo, si estamos vivos, vamos a ir de Listra a Derbe, ¿verdad? Así que, mire, eso en su Biblia, al final están unos mapas. Si su Biblia usted la compró, ¿verdad? Ahí está uno, entonces ahí puede ver usted esos mapas, lo veo más despacito por ahí. Muy bien, ya leyó el pasaje. Vamos a comenzar el versículo 8. Entonces, recuerde que Pablo allá en Iconio sale huyendo porque los judíos, los gobernantes y algunos gentiles los persiguen a los misioneros, a Pablo y a Bernabé, y salen huyendo para Listra. ¿Qué pasa ahí en Listra? Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Entonces, en lo que llegan a Listra, ¿verdad? Hay mucha gente donde Pablo va a predicar. Se cree, cuando Pablo llegaba a un lugar, ¿a dónde iba primero a predicar? A una sinagoga judía, ¿verdad? Se cree que en Listra no había una sinagoga. Entonces Pablo está predicando al aire libre, ¿verdad? Hay mucha gente, pero el escritor dice que había un hombre imposibilitado de los pies,
cojo de nacimiento, que jamás había caminado, ¿verdad? Ahí comienza el relato de los misioneros en Listra. Veamos, entonces. Listra estaba a 28 kilómetros de Iconio. ¿Qué cree usted que pasó desde que salió Pablo y Bernabé de Iconio para Listra? Ellos iban predicando en el camino, hermano. Esos hombres no perdían el tiempo y toda persona que se ponía enfrente de ellos predicaban el Evangelio, ¿verdad? Ellos estaban bien definidos y estaban bien claros que era importante que la gente se salvase para que no vaya al infierno. Eso va a ser grave, hermano. Si usted leyera cómo la Biblia describe el infierno, eso es horrible. Es tan horrible que Cristo, cuando él predicaba, usó muchas veces la palabra Gehenna, la palabra griega, ¿verdad?, que significa infierno, pero se refería al crematorio que estaba ahí en Jerusalén. Donde iban a tirar animales muertos, indigentes muertos, personas muertas, ¿verdad?, sin familia. Ahí se quemaban, ¿verdad? Así que eso va a ser horrible. Entonces, estos hombres estaban muy claros en eso. Pero sigamos. Hay 3 frases descriptivas que indican la condición permanente de este hombre. Sí, hay 3 frases que describen a este hombre. Estaba imposibilitado. No, pero mejor veamos la siguiente. Después le escribo. Este hombre representa al no creyente, que no puede salvarse a sí mismo. Este hombre, cojo de nacimiento, representa a un no creyente, ¿verdad?, que no puede salvarse a sí mismo. Porque así, estaba imposibilitado de salvarse a sí mismo. Era un pecador de nacimiento y jamás, ¿me entiende?, se iba a salvar a sí mismo por muy piadoso y bueno que fuera. Entonces este individuo representa a un ser humano sin Cristo que no puede salvarse a sí mismo. Y la gente cree que la religión les va a salvar. Nunca, nunca. Si Cristo vino a morir en una cruz, a sufrir muchísimo, era para que nosotros creyésemos que nuestros pecados fueron pagados en esa cruz, ¿verdad? Así que eso es un buen tema. Sigamos. No solo es cojo de nacimiento, sino que es un pecador por nacimiento, por herencia y por práctica. Ese es un ser humano común y corriente. Aún siendo creyentes, somos pecadores por nacimiento, por herencia y por práctica, porque todos los días pecamos, con el pensamiento, con las palabras, con nuestros hechos. A veces sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. ¿Entiende? Entonces, y como somos pecadores, necesitamos un Salvador, ¿verdad?, Cristo Jesús. Muy bien, sigue la narración en Hechos 14:9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Y Pablo era mago, era divino, que dice que vio que tenía fe para ser sanado. Vamos a verlo. En Listra no se menciona una sinagoga judía. Ya se lo dije, ¿verdad? Pablo estaba predicando el Evangelio al aire libre y en el hombre estaba obrando el Espíritu Santo. Sí. Yo predico. Quien le va a convencer de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? A mí me ha mandado a predicar, no a salvar ni a cambiar a nadie, ¿verdad?, ni a cambiar a nadie, sino que es el Espíritu Santo en la vida de un hombre o mujer nacido de nuevo que hace la transformación primeramente por dentro y luego por fuera, ¿verdad? Entonces, ahí está, mire, en esa atmósfera, en esa predicación, como acá también está obrando el Espíritu Santo. Eso es indiscutible. Porque dijo Cristo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo.
Y aquí nos hemos reunido en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y esta es una predicación cristocéntrica, que habla de Cristo y que nos recuerda el sacrificio de Cristo, y que nos recuerda que Cristo también es Dios. Entonces, hermanos, Pablo supo por el Espíritu Santo que la fe salvadora se estaba desarrollando en él. Pablo no era mago, ¿verdad? Sino que Pablo supo por el Espíritu Santo que la fe salvadora se estaba desarrollando en aquel imposibilitado de los pies. Me imagino que Pablo, cuando vio que el hombre estaba poniendo mucha atención y se miraba que estaba interesado, Pablo se sentía más animado a predicar. Así como me siento yo ahorita, bien animado a predicar, aunque estén durmiendo algunos. Oiga, si yo grito en 5 minutos, es porque quiero despertar a alguien que está aquí sentado, ¿verdad? Hay que no lo tome a mal. Muy bien. ¿Qué es la fe y qué tan importante es en la vida cristiana? Acuérdense que dice, y viendo que tenía fe para ser sanado. La palabra más importante en ese versículo para mí es fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Alguien que lo diga fuerte, yo sé que lo sabe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera. ¿Está usted seguro que tiene vida eterna? Sí, hay que estar seguro en eso, hermano. Es la certeza de lo que, la convicción. ¿Está usted convencido que tiene vida eterna? Esa es fe, ¿verdad? Entonces, hermano querido, hay un pasaje que yo lo prediqué hace meses acá en la iglesia, que nos habla de la fe, donde está esa definición, que fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín. Por la fe, Noé hizo una arca cuando se le avisó que venía un diluvio. Por la fe, el padre Abraham salió de Ur de los Caldeos, ¿verdad?, para ir a una tierra que se le había prometido. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Por la fe, Sara, la esposa de Abraham, de unos 90 años aproximadamente, quedó embarazada, ¿verdad? Y de ahí vino Isaac, y de Isaac vino Jacob. Isaac bendijo a Jacob o Israel sobre cosas que iban a ocurrir en el futuro. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Y también por la fe, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón para ser el guía que iba a sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Todo por fe, hermano. Por la fe, aquel centurión que llegó de Cristo le dijo: Señor, mi siervo está enfermo. Dijo Cristo: sí, ya voy a ir. No, le dijo, no entres a mi casa, sino que solamente di la palabra y va a sanar. Y dijo Cristo: no he visto tanta fe entre los hijos de Israel. Es enfermo. Creer que por lo que estamos pidiendo va a ocurrir, ¿verdad? Esa es fe. Pero bueno, sigamos con Hechos 14:10. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Mire qué forma más original de sanar. Pablo no oró por él, Pablo no le impuso manos. A propósito de imponer manos, y el hermano Francisco. Interesante. Si es que en la mañana estaba ahí poniendo manos a los enfermos y sanaban los enfermos. Cómo se divierte la hermana Rosy. Bueno, entonces
Pablo solamente dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. ¿Cuántas palabras? 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre caminó. Usted ha visto ahí en las redes predicadores que sanan gente, ¿verdad? ¿Y por qué no van a un hospital a sanar personas? Ay, me acabo de hablar de algo que no les va a edificar. Pero en una campaña hace años, una persona pasó al frente diciendo que había sido sanada. Y no era cierto. Yo lo conocía. Él siguió con la misma enfermedad, pero quería hacerse famoso. Había venido un predicador famoso del extranjero que sanaba. Mira, hermano, yo estaba bien nuevito en el Evangelio. En el estadio Barraza ya no cabía más gente. Toda la grada llena, la cancha de fútbol llena de gente. Y se quedó muchísima gente afuera, porque era un predicador bien famoso, de apellido Ávila. ¿Verdad? Que lo conocen, ¿verdad? Ya falleció él. Y esta persona pasó y dio testimonio que había sido sanado, y no era cierto, ¿verdad? Pero igual lo mismo califica para él. ¿Por qué no va a un hospital y ora por los enfermos? ¿Verdad? No, ellos buscan fama. Entonces, el hombre se levantó y anduvo. Recordemos los milagros en Iconio en el versículo 3. En este capítulo 14, en el versículo 3, hay muchas sanidades. Acuérdense que Dios permitía esas sanidades para que la gente creyera en Cristo. El objetivo no es la sanidad en sí. El objetivo es que a través del milagro de sanidad la gente se salve. Porque todos los que fueron sanados por Cristo, por Pablo, por los apóstoles, volvieron a morir. Pero con vida eterna, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la iglesia, yo como predicador, es que usted se salve. Y sí, ore por sus enfermedades. Si Dios quiere, en su soberanía le puede sanar o no, ¿verdad? Dios sana, pero Dios no está obligado a sanarlos a todos, ¿verdad? Entonces el hombre anduvo, eso es lo importante. Las sanidades divinas pueden ser instantáneas o progresivas. Usted tiene que orar por su enfermedad, por su problema, ¿verdad? Por su problema familiar, por su problema matrimonial, por su problema económico, que a veces la respuesta es progresiva, o sea, poco a poco, o a veces es rápido, instantáneo, ¿verdad? Dios es soberano y Él hace las cosas a su manera y a su tiempo. Punto. Los milagros tenían varias funciones. Más bien dicho, los milagros en la época de Pablo y Bernabé tenían 3 funciones. Hoy casi lo mismo, ¿verdad? Número 1. Mostrar el amor de Dios. Sí, Dios ama y sana. 2. Mostrar el poder y la verdad del Evangelio. Sí. ¿Por qué los miércoles aquí damos testimonio? Para que los demás que oímos nos animemos, ¿verdad?, a seguir orando. A propósito, le invito el miércoles al culto. Esta es su iglesia. De 6 a 7:15. Testimonios, predicación, etc. Y número 3. Capacitar y alentar a los otros creyentes que estaban presentes. Esa es la idea, capacitar y darle ánimo a las personas que se dan cuenta que ha habido un milagro. Entre paréntesis, ¿sabe por qué a veces Dios no obra
Estamos pidiendo por milagros, por sanidades, por cualquier razón que sea. ¿Sabe por qué no obra? Porque tenemos rencor hacia las personas. O aún tenemos rencor hacia familiares cercanos. Eso impide, hermano, que Dios se manifieste en nuestras vidas. Es más, le voy a decir algo más. A veces, personas no creyentes no son sanadas, aunque tomen sus medicamentos, por el rencor que andan hacia algún familiar, hacia el cónyuge inclusive. O sea, el rencor hacia otra persona daña completamente a un ser humano. Por eso decía Cristo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Si nos han dañado, si no nos han pagado, si se han burlado de nosotros, no se preocupe, hombre. No guarde rencor a nadie. Eso es básico para tener una vida de fe, de paz y descanso. Se lo digo porque pasó en mi vida. Y es un hecho. Hoy le oí un ejemplo a la hermana Beltrán en la mañana. Fíjate qué ejemplo. Yo tenía días de no oírlo y lo puse ahora, estaba desayunando, y decía que habló con un cardiólogo esta semana, ¿verdad? Y que el cardiólogo le dijo que la mayoría de pacientes que llegan ahí no tienen nada en su corazón, sino que problemas espirituales o problemas con otras personas. Le dijo el doctor a la hermana, ¿y cree usted que se los puedo mandar a la iglesia? Sí, le dijo. Ahí siempre hay un pastor de turno que los puede atender. Y es cierto, hermano, los problemas que tenemos la mayoría de las personas son espirituales. Tenemos rencor hacia alguien. Y a veces el peor, tenemos rencor hacia un hermano o hermana en Cristo. Fíjense qué grave. Y no, no es que esté enamorado, no es taquicardia. Y decía el doctor Núñez, un pastor, ¿verdad?, que muchos creyentes padecen de taquicardia espiritual. Es cierto, cierto. O sea, por los conflictos. Mire, acuérdense que somos una raza humana caída, que somos pecadores. Y a veces usted cree que que alguien va a ser buena gente. No. Los humanos no somos buena gente, somos seres humanos, ya lo dijimos ahí, pecadores por nacimiento, por herencia y por práctica. ¿Cuántas veces usted ha confiado en alguien y lo ha traicionado? Y después, lo odio, y lo odio con odio jarocho, decía aquel Michael. ¿Recuerda? ¿Sí, hermano? Así que relájese, relax. ¿Cómo reaccionó la gente de Listra? Hasta este momento, versículo 8, 9 y 10, solo habla del hombre cojo de nacimiento. Pero por el versículo 11 nos damos cuenta que había más gente ahí. ¿Cómo reaccionó la gente que estaba ahí en Listra con el cojo? Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿Con qué estaban comparando los de Listra a los misioneros? Con dioses. A Bernabé lo llamaron Júpiter. ¿Y qué es eso, hermano? Júpiter y Mercurio. ¿Es alguna medicina? ¿Qué es Júpiter? ¿Qué es Mercurio?
nombres de planetas, ¿verdad? Pero eran nombres de dioses falsos. Y vamos a ver, fíjese que hay traducciones de la Biblia, si usted anda una distinta a la mía, ahí no aparece Júpiter ni Mercurio, sino que va a aparecer En la nueva traducción internacional, traduce Zeus y Hermes. Ajá. Traduce Zeus y Hermes. Fíjense que Zeus era el máximo dios de la mitología, ¿verdad? Pero ¿por qué le pusieron? Los dos misioneros, el que era el líder era Pablo, ¿verdad? ¿Pero por qué le dijeron a Bernabé que él era Zeus? Porque quien estaba predicando era Pablo, ¿verdad? Y ellos dijeron, el que está ahí, el que manda, ese es Zeus. Y el otro es el empleado, el que está ahí predicando. Hasta ellos andaban trastornados, ¿me entiendes? Entonces, vamos a ver algo de estos dioses falsos. Los habitantes de Listra adoraban a Zeus, a quien consideraban como su deidad guardiana. Más que deidad guardiana, era para ellos el Dios todopoderoso que vivía en una montaña que se llamaba Olimpo, ¿verdad? Y él era el dios de los demás dioses y de los hombres, según la mitología, ¿verdad? Entonces, hermano querido, ¿qué más? Hermes era el patrono de los oradores y viajeros, y como el dios de la fortuna y de la fertilidad. Hermes era de los oradores, como Pablo estaba predicando, ¿verdad? Pero le pusieron a él Hermes. Pero hay una pregunta interesante. ¿Cuál es la historia de este invento humano? Ajá. ¿Por qué en el momento de la sanidad dijeron, estos son dioses? Claro, el hombre había sido sanado instantáneamente. Les dijeron ellos, estos no son humanos comunes y corrientes, estos son dioses. Porque fíjense que antiguamente, ahí en Listra, había una leyenda, que antiguamente, ¿verdad?, los dioses habían descendido, o sea, Zeus y Hermes, ¿verdad? Y ellos anduvieron en Listra buscando hospedaje o buscando dónde quedarse esa noche. Y la gente no les dio dónde dormir, ¿verdad? Y anduvieron de casa en casa y toda la gente se rehusaba hasta que llegaron a la última casa. Esta es una historia, ¿verdad?, de unos ancianos, ¿verdad? Y los ancianos dadivosos les dieron donde dormir. Al día siguiente se despiden, ¿verdad? Y estos ancianos los hacen sacerdotes de Zeus, ¿verdad? Y a la demás gente en esa noche, en el día, la destruyen. La destrucción sí ocurrió realmente, ¿verdad? Pero ellos inventaron esta historia, ¿verdad? Entonces ellos creían que Zeus y Hermes habían vuelto a Listra. Y por eso, ¿me entiende?, quieren ofrecerles sacrificios, ¿verdad? Muy bien, Hechos 14:12. Este es Zeus. Ahí tenemos una mini biografía de Zeus o Júpiter. Zeus, padre de los dioses, es el dios más importante del Olimpo. Sus atributos son el rayo, con el que fulmina a los enemigos, el trueno que utiliza para demostrar su enfado, el cetro y la corona, símbolos de su poder. Se le representa acompañado por un águila. Ajá. O sea que es cuando Zeus está enojado, ¡pum!, te tira un rayo y te deshace, pues, ¿verdad? Así, algunos predicadores a veces hablan de Dios como que Dios estuviera ahí cerca con un garrote, ¿verdad?, listo para pegarte cuando haces algo. No, hay que confesar los pecados. En esta iglesia insistimos y predicamos mucho de que, eso también es importante, mire, para que Dios responda a nuestras oraciones de bendición, confesemos los pecados todos los días, hermanos. O sea, ya dijimos que todos los días pecamos, ¿verdad?
Entonces, debemos de confesar a diario nuestros pecados personales y restaurar la comunión con Dios. Por eso no hay respuesta. Mire, fíjate que la vida cristiana es fácil. Nosotros, porque vivimos una vida muy agitada y muy a la carrera y andamos en esto y en aquello, se nos olvida que somos creyentes. Se nos olvida leer la Biblia. Se nos olvida orar. Pasamos muy ocupados con las cosas del mundo. ¿Quién era Hermes o Mercurio? Era el dios del comercio, pero también Mercurio era el mensajero de los dioses y el jefe de los viajeros, de los pastores y de los oradores. A este se la ponen un montón, como eran dioses falsos, ¿verdad? Es más, esta cuestión es el símbolo de la medicina. También sanaba, ¿verdad? Entonces, esto es pura mitología, pura leyendas, ¿verdad? Entonces la gente de Listra pensaba que Pablo y Bernabé eran dioses hechos carne. Eso nos lleva a Hechos 14:13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. El sacerdote de Júpiter tenía el templo allí donde habían vivido los ancianitos que le dije, ¿verdad? Entonces ellos trajeron a toros y guirnaldas. Guirnaldas son unas coronas de flores, ¿verdad? Y esos toros eran para sacrificarlos. O sea, sumamente idólatras, ¿verdad? Entonces, y juntamente, mire, con la muchedumbre, o sea que muchedumbre es una palabra que había mucha gente. Y todos estaban entusiasmados en que iban a ofrecer sacrificios al dios Júpiter y al dios Mercurio. Idólatras. Un sacerdote falso sirviendo a un dios falso con mucha fidelidad y diligencia. Yo veo esa enseñanza, que un sacerdote falso sirviendo a un dios falso con mucha fidelidad y diligencia. Los creyentes hoy en día no queremos servir, o nos cansamos de servir, ¿verdad? O ya no queremos servir. No, mire este hombre, pues, muy animado, y la gente contenta que iban a hacer sacrificios. El sacerdote quiere agradar a los dioses visitantes y evitar así que se repitiera el castigo que ellos habían dado a los pocos hospitalarios ciudadanos de Listra. Según la historia que les conté hace poco, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo reaccionaron los misioneros? Ajá. La gente quería ofrecer sacrificio. Viene Pablo y Bernabé, hacen esto, miren, en Hechos 14:14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Rasgaron su ropa es como, por ejemplo, que se quitan la camisa y se la rompen, un ejemplo, ¿verdad? Y se quedan en camiseta. O sea, es una prenda de vestir extra que usaban los judíos, ¿verdad? No es que se rompían toda la ropa, no. Ellos rompen sus vestiduras en señal de profunda conmoción emocional. Ajá. Ellos rompieron su ropa en señal de estaban, ¿cómo se llama? Desanimados a ver tanta idolatría. ¿Me entiendes? Es como cuando Pablo llega a Atenas, más adelante, no lo busquen, en el capítulo 17, Pablo llega a Atenas, a Grecia, que era el país más civilizado en ese momento. Dice la Biblia que Pablo se enardecía, se molestaba viendo a la gente entregada a la idolatría. Sí, hermano. El ser humano, cuando no busca a Dios, busca ídolos que adorar. Y a veces adoran a esos ídolos más fervientemente, más diligentemente que el Dios verdadero.
Pero sigamos. Ellos se sentían atribulados porque saben que la gloria y el honor pertenecen exclusivamente al Dios Todopoderoso. Sí, ellos podían quedarse parados, ¿verdad? Y dejar que los adoraran. ¿Me entiende? No se complicaban la vida, pero no, ellos tenían a Dios, ¿verdad? Y porque sabían que solamente Dios merece adoración, merece honra. ¿Cuál fue el discurso que dio Pablo? Ajá. Entonces, después de romperse la ropa, Pablo da un breve discurso. Bueno, está breve en la Biblia. Oye bien, normalmente los discursos en la Biblia eran discursos normales, pero los escritores solo ponen lo más importante o abrevian el discurso. ¿Qué dijo Pablo en esa ocasión, hermano? Dijo esto, miren. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes o iguales a ustedes. Mire cómo le llama Pablo, pero era bien diplomático. Dice, que os anunciamos que de estas vanidades o de esa idolatría, Pablo es educado, ¿verdad? Se conviertan al Dios vivo, ¿verdad? Que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Mire, esta gente, Pablo no se fija que Pablo no les habla directamente de Cristo, porque estos eran más rudimentarios o primitivos, ¿qué palabra busco? Más inocentes, y empieza a hablarles de Dios Padre. Pero ya vamos a ver. Ellos tienen que enseñar las verdades elementales acerca del Dios viviente. Sí, o sea, lo más básico, pues, les hablamos del Dios que creó los cielos y la tierra. Dios es el creador, sustentador y gobernador del universo. Ajá, Dios es el creador, emperador, sustentador y gobernador del universo. Pero según Juan, ¿quién hizo los cielos y la tierra? Juan 1. ¿Qué más enseñó el apóstol Pablo? En su casa lo busca, no tengo poco tiempo, tenemos Santa Cena. Según Juan, capítulo 1, quien hizo los cielos y la tierra es nuestro maravilloso Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si usted quiere aprender, en su casa lo busca y lo lee, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más enseñó Pablo en ese breve discurso? En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Sabe cómo se llama eso? Usted ha oído de gente que no cree en Dios. En las universidades abundan las personas inteligentes que no creen en Dios. Eso se llama la revelación natural de Dios. ¿Se fija usted? Bueno, los que estamos más grandes, ¿verdad? Que toda la vida que hemos vivido, todos los días sale el sol a la misma hora en la mañana. ¿Y quién maneja eso? Porque es que no hay equivocación en eso. Porque no hay equivocación en el invierno y en el verano. Es porque Dios creó el universo y Él lo sustenta. Hay gente que cuando la pasa mal dice, Dios se ha alejado de mí. No. Nosotros nos alejamos de Dios. Ah, sí, gracias.
Usted ve documentales ahí de la sabia madre naturaleza hace que el canguro tenga su cría a tiempo. Qué madre naturaleza usted. Pero claro, ellos son ateos. O a veces los mismos canales, ¿verdad?, prohíben que se alabe a un Dios verdadero. ¿Me entiende? Aún los que dan noticias, ellos les ponen ahí un teleprompter enfrente, que es lo que van a leer. Ellos no tienen que opinar nada, tienen que leer nada más. De hecho, hay un periódico, yo siempre los veo cuando me queda tiempo, los periódicos de El Salvador. Hay un periódico con mucha tendencia a, ¿cómo se llama?, a hacer propaganda de la homosexualidad. Claro, ellos quieren tener su periódico, ¿verdad? Entonces, eso así es. Pero vamos a verlo más despacito. Dice el Señor, en las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. O sea, aunque Dios, dice el 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. O sea, Dios siempre se ha revelado a la humanidad. ¿Cómo? Haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos. Fíjense bien, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Yo le dije hace como más de un mes, cuando usted confiesa sus pecados personales y hace lo correcto, a Dios le agrada eso. Y usted se va a sentir bien. ¿Por qué nos sentimos tristes de la nada? Tenemos todo lo necesario, ¿me entiende? No nos falta nada, pero ay, vámonos de shopping, estoy aburrido. Salgamos a comer algo allá afuera, estoy aburrido. No. Es importante confesar los pecados personales a diario, tratar de hacer lo correcto en nuestra vida diaria, para sentirnos bien. Entonces, imagínense si los incrédulos están felices, fíjense, celebrando. ¿Y por qué los creyentes vamos a estar tristes? ¿Ah? Esa es la revelación natural de Dios. Yo soy ateo. ¿Dónde está Dios que no lo veo? Eso dicen los ateos. Yo soy ateo. No creo en Dios. ¿Dónde es Dios que no lo veo? La revelación natural de Dios. ¿Usted se acuerda cuando estudió ciencias sociales? Antes así se llamaba. ¿Cómo se llama ahora esa materia, Sonia? ¿Ah? Ciudadanía. Nada que ver, ¿verdad? Ciencias sociales, cómo el ser humano se mueve en la sociedad. ¿Y qué aprendimos ahí? ¿Qué nos enseñaron nuestros maestros? ¿Verdad? Que en México los aztecas adoraban al sol. Ellos tenían la conciencia que existía un Dios. Y allá en Perú los incas, ¿me entiendes?, hicieron unas construcciones magníficas y adoraban a Dios, al sol. Entonces, ¿cómo tenían en su conciencia que existía un ser superior? ¿Verdad? Ya vamos a ver eso ahí en Romanos más adelantito. Entonces ya le dije que se llama la revelación natural de Dios. Ya vamos a ver eso en Romanos. La gracia general de Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos. Sí, esa es Dios tiene muchísima gracia, que dijo Cristo mismo, que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Así de bueno es Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice Pablo en Romanos 1, hablándonos de Dios? Dice esto, Romanos 1, 19, 21. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahí, 19. Porque lo que de Dios se conoce
les es manifiesto, porque Dios mismo se ha manifestado al humano. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, bueno, también nos enseñaron en la escuela que hubo un Big Bang, ¿verdad? Que un gran planeta, vino un cometa y ¡pum! ¿Me entiendes? Y se hicieron todo el universo. Mire qué lindo. Esa es la teoría del Big Bang, ¿verdad? Entonces, no, pero Pablo dice, no es cierto eso. Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles, o sea, hermano, Dios creó los cielos y la tierra, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Me entiendes? Entonces, no es que de la nada salió todo lo que vemos ahora, o que una lagartija salió de un pantano, ¿me entiendes? Se hizo mono y después se hizo humano. Esa es la teoría de Darwin, de Charles Darwin, que el mono evolucionó y se hizo hombre. Yo me acuerdo cuando mire, bien me acuerdo de el maestro Edgar de aquí en Ofelia Herrera. Y así le enseñaban. Hay dos teorías de la creación del hombre. ¿Sí? Una es la evolución y la otra es la creación. O sea que el maestro Edgar, él nunca dijo cuál era la verdadera, ni a cuál se inclinaba él. Posiblemente era ateo. Posiblemente. Pero él, o sea, de la forma como mire, yo fui un mal estudiante, pero eso se me quedó, fíjese. Y yo lo sacaba 4 y 5, pregúntenle pues. Y sacaba 7 o 9 en recreo y cafetín, ahí sí, buenísimo, buenísimo. Mal estudiante, pero eso se me quedó, fíjese. La teoría de la evolución de Charles Darwin o de la creación que está en la Biblia. No. Ni por ser creyente, ¿verdad? Pero yo, que mi tatarabuelo fue un mono, que no creo mucho. Parecía, pero no es para tanto. Entonces, querido, no sé cómo se presenta ahora. Pero, oigan, depende de la perversidad del maestro. Por eso los padres de familia tienen que ser los maestros de Biblia en la casa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces todo ser humano sabe que existe un Dios por las cosas creadas. Porque después del día viene la noche, y después de la noche viene el día, y así sucesivamente. Voy terminando, y termino con esto. ¿Cuáles son algunas características de Dios? Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, ¿verdad? Y el problema de los creyentes, el problema profundo que tenemos los creyentes y por lo cual no crecemos en el conocimiento y en la gracia, es que no sabemos cómo es Dios. Los que se creen como un padre estricto, serio, como una madre seria, saben cómo hay que educar a los hijos. Pero los que se creen que solamente con la mamá, tienen problemas. Porque las mamás son más permisivas, dicen sí a todo, ¿verdad? Y son muy amorosas. Y con mucho amor dicen sí a todo. Entonces el niño después, cuando se le dice no, hace un gran berrinche. Así como usted ve a los niños en el súper, ¿verdad? Que tiran al suelo y gritan, que quieren un juguete, ¿me entiendes? O como la Monse, pues más o menos, ¿sí? Medio rebelde. ¿Cómo es Dios? Soberano. Él es soberano, hermano.
soberano, y le va a sanar a su tiempo y a su manera. santo, Es 3 veces santo, justo, es inmensamente justo, recto, ¿sí? amor, Dios es amor, misericordioso, lleno de misericordia. lleno de gracia, Sí, nos salvó, hermano, por su gracia. paciente, Muy paciente. todopoderoso, Es omnipotente. omnisciente, Todo lo sabe. omnipresente, Está en todas partes, no nos podemos ocultar de él, ¿verdad? A veces, mira, el ser humano normalmente busca la noche para ejecutar su pecado personal. ¿Acaso Dios no lo ve? Pero así es, ¿verdad? ¿Qué más? inmutable, Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. verdad, fiel, eterno. Su carácter determina todo lo que él hace. Tómale una foto y en su casa ve otra vez la imagen, ¿verdad? Así es Dios. Entonces, cuando se le olvide algo, cuando vaya a orar, mírela, mire la imagen. Mire, Dios nos ama más de lo que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? A veces pensamos, como no hemos sido sanados o no tenemos dinero, Dios quizás no me ama. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si por su misericordia no hemos sido consumidos, Él nos ama. Muy bien, vamos a tener Santa Cena, creo que salimos a tiempo, así que nuestro hermano Gabriel la va a ejecutar.